Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, todos ustedes, su familia, ¿sí? Sus amigos, amigas, gente querida. Bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia, economía política, que forma parte del primer año de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos retomando, sí, esta unidad temática número 3 que habíamos empezado a desarrollar la clase anterior, ¿sí? Y lo cierto y concreto es que empezamos a hablar de los mercados, como allí ustedes lo ven proyectado, estamos en presencia de un ejemplo de ellos, ¿sí? Es decir, el mercado automotriz. ¿Está? También habíamos simplificado con estas otras imágenes lo que sería, digamos, un mercado de indumentaria deportiva. ¿Está? Entonces, retomando, ¿no es cierto?, algunas nociones como para no entrar tan de lleno, digamos, tan de golpe a la temática del día de la fecha, ¿sí? ¿Qué es un mercado? Un mercado es un espacio físico o virtual en el cual concurren estas dos fuerzas poderosas, ¿sí? Que son la demanda y la oferta de un bien, y fruto de la interacción entre ambas, ¿sí? Termina resultando un precio. ¿Está? En base a ello es que distinguimos en la clase anterior la existencia de estas dos formas básicas, ¿sí? Más genéricas de mercado. Mercados de competencia perfecta, ¿sí? Y mercados de competencia imperfecta, ¿sí? O también por ahí van a encontrar en la literatura económica, es decir, en la bibliografía económica, en los libros, ¿sí? De los doctrinarios, digamos, los científicos, digamos, de la ciencia económica, ¿sí? En distinguir esto de mercados perfectamente competitivos y por otro lado, mercados imperfectamente competitivos. ¿Está? Por ahí lo más tradicional es distinguirlo como lo ven proyectado, ¿sí? Estas dos grandes, digamos, subespecies de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Ya vamos a repasar cuáles eran esas condiciones que debían verificarse para que uno advierta, ¿sí? Para que uno se dé cuenta que estamos en presencia de un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Y lo cierto es que dentro de los mercados de competencia imperfecta encontramos fundamentalmente, ¿sí?, al monopolio, al oligopolio, a la competencia monopolística, ¿sí?, y finalmente al monopsonio. ¿Está? ¿Cuáles eran esas condiciones que debían verificarse en la realidad, digamos, de un mercado específico? ¿Sí? Ahí las tienen, mejor dicho, a las condiciones: la atomicidad del mercado, la homogeneidad del bien, la perfecta transparencia del mercado, ¿sí?, la libre entrada y salida de las empresas y finalmente la libre movilidad de los factores de la producción. ¿Sí? Si por ahí leen en los libros, algunos van a agregar algunas condiciones más, otros algunas menos. ¿Sí? Quizás una condición que también se suele agregar es la accesibilidad. Está como otra de las condiciones que deben verificarse para que uno se dé cuenta que se encuentra en presencia de un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Lo cierto es que casi ya sobre el cierre de la clase anterior, digamos, trajimos a colación la opinión de este economista, digamos, este maestro de la ciencia económica, Paul Samuelson, ¿sí?, integrante de la Escuela de Chicago, digamos, en materia económica, que cuando él, precisamente en el capítulo que empieza a tratar en su libro, la cuestión referente a los mercados, y concretamente cuando llega, digamos, al epígrafe de los mercados de competencia imperfecta, él les da una frase de bienvenida, ¿sí? Como diciendo: bienvenidos al mundo real, bienvenidos al mundo de la competencia imperfecta. ¿Está? Entonces, estamos rodeados, ¿sí? La inmensa mayoría de bienes que adquirimos, que consumimos, ¿sí?, sean estos propiamente bienes de consumo o propiamente bienes de capital, en esa tradicional subdivisión de los bienes que han estudiado con la doctora Rosas en la unidad 1 y algunas cositas que han hablado conmigo, provienen de mercados, digamos, de competencia imperfecta. Estamos rodeados de monopolios,
de oligopolios, de competencia monopolística y, digamos, siendo sinceros, no es tan habitual encontrarse con monopsonios, ¿está? Como ustedes aún todavía no saben, digamos, en profundidad cada una de estas nociones, más allá de lo que traen incorporado desde el colegio secundario, sí, no van a, digamos, a tener las bases como para distinguir uno de otro, ¿sí? Pero el desafío de esta clase de hoy es que entremos en cada una de estas subespecies, ¿está? Entonces nos hacíamos esa pregunta que fue casi sobre el cierre de la clase anterior. ¿Para qué estudiamos las condiciones de la competencia perfecta? Bueno, es con la finalidad de intentar que todos los mercados, ¿sí? Que cada uno de los mercados intenten, digamos, adquirir cada una de estas condiciones, ¿sí? Cuanto más condiciones de un mercado de competencia perfecta tengan, ¿sí? Serán mercados más competitivos, ¿está? Y si son más competitivos, en definitiva, termina resultando beneficioso para todos, no solo inclusive para el consumidor, que por ahí es el principal interés que se suele mirar, ¿sí? Sino inclusive hasta para los propios productores u oferentes de esos bienes y servicios. Y en definitiva para toda la economía, para la economía en general, ¿sí? Puesto que permite el avance y el desarrollo de los países, ¿sí? Que sus mercados de distintos bienes y servicios sean lo más perfectamente competitivos. Decíamos también en la clase anterior, basta con que una de estas condiciones no se verifique para que, en cierta manera, entre comillas, caigamos, ¿sí? O estemos en presencia de un mercado de competencia imperfecta. ¿Está? Por ejemplo, vamos a empezar a hablar ahora a renglón seguido sobre el mercado imperfecto del monopolio. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver, es como que no vamos a poder tildar, ¿sí? Este requisito de atomicidad, es decir, elevado número de jugadores, elevado número de oferentes y demandantes, ¿sí? Quizás el problema en el monopolio no va a estar por el lado de la demanda, ¿sí? La demanda siempre, digamos, en general está compuesta por muchos actores, por muchos jugadores, jugadores entre comillas. Lo que pasa es que la oferta, digamos, se centraliza, se nuclea, ¿sí? Se monopoliza, digamos, valiéndonos del mismo término en un solo centro decisor, una sola empresa. Y entonces eso termina, digamos, jugando en contra en definitiva, del mercado, ¿sí? En definitiva, de la economía. Porque también la clase anterior habíamos distinguido, ¿sí? En los conceptos más genéricos de mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. En el mercado de competencia perfecta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? No hay ningún actor o jugador que tenga la fuerza o entidad suficiente como para determinar por sí mismo, ¿está? El mecanismo de fijación del precio. ¿Está? No hay ningún jugador o actor individualmente considerado o un grupo reducido de ellos que pueda hacerlo. En cambio, en el mercado de competencia imperfecta, ¿sí? En la inmensa mayoría de ellos, lo que sucede es que o bien hay un solo actor, un solo jugador o un grupo reducido de ellos que tiene tanta importancia, que tiene tanta entidad, ¿sí? Tanto destaque, digamos, tanta extensión en ese mercado, que el mecanismo de fijación del precio queda, digamos, prácticamente al arbitrio, a discreción, ya sea de esa empresa individualmente considerada o un grupo reducido de empresas. Está un grupo reducido de jugadores, digamos. ¿Estamos? Entonces, vayamos a continuación, sí, a meternos en el análisis de los monopolios. ¿Estamos? Muy bien. Vean, vamos, digamos, al análisis primero de la palabra en sí, ¿sí? El análisis etimológico, ¿sí? La palabra monopolio está compuesta por un prefijo y digamos, un sufijo. La palabra mono indicativa de uno, polio, vendedor, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de este mercado? ¿Sí? Es aquel mercado que presenta en su estructura un solo vendedor u oferente de un bien y servicio y muchos compradores. ¿Está? Y acá retomo algo que también lo dije en el video anterior, ¿sí? En la clase anterior.
una de las cositas, digamos, que queremos como cátedra transmitir, ¿sí? Y es importante que esto quede firme, es que no todos los monopolios, ¿sí? Son, digamos, perjudiciales, ¿sí? Ni que hablar con el adjetivo de nefasto, ¿sí? Sino al menos perjudiciales. Hay ciertos monopolios en los cuales ciertos mercados que necesariamente van a tener que adoptar una estructura monopólica, puesto que de lo contrario, digamos, va a ser más ineficiente para toda la sociedad. Es decir, va a llevar a que haya más gastos o que la gente, en definitiva, el demandante no se termine beneficiando. ¿Está? Pero vamos de a poquito, ¿sí? Sigamos avanzando en la temática. Lo cierto es que a los fines de la locución de este tema, digamos, de la enseñanza, es bueno siempre tratar la cuestión de la clasificación de los monopolios. ¿Está? Ustedes la bibliografía que agarren, digamos, más profundizada, menos profundizada, para hombres que específicamente ejercerán las ciencias económicas, o para, digamos, como nos pasa en el caso de los abogados, digamos, o estudiantes de abogacía, que uno debe estudiar la ciencia económica, digamos, con motivo de culturizarse, ¿está? Puesto que es un aspecto más de la vida cotidiana del profesional del derecho abogado. Lo cierto es que van a encontrar infinidad de clasificaciones, ¿está? Acá pretendemos desarrollar alguna de ellas, entendemos que son las más importantes como para comprender la lógica y la mecánica de los monopolios. ¿Está? Entonces veamos a continuación que por un lado encontramos monopolios simples y discriminantes. ¿Está? ¿Qué sucede en el monopolio simple? En el monopolio simple, ¿sí? El único oferente de ese bien o servicio establece un precio único y uniforme para todos los demandantes, para todos los consumidores de ese bien o servicio. ¿Está? Vuelvo a reiterar, en el monopolio simple, el monopolista, así vamos a llamar, digamos, al oferente, ¿sí? El jugador, digamos, el único que está del lado de la oferta, el monopolista establece un precio único, ¿sí? Igual para todos, uniforme para todos los demandantes. En cambio, en el discriminante, en el monopolio discriminante, el monopolista establece distinta gama de precios, ¿sí? Establece distintos precios atendiendo a diferentes razones, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser esas razones? Fundamentalmente encontramos razones que atienden a criterios de discriminación personal, criterios de discriminación material y, por otro lado, criterios de discriminación geográfica. ¿Está? Tomen la palabra discriminación como diferenciación, ¿sí? Cuando hay una diferenciación o diferencia por razones de índole personal, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa el monopolista? ¿Sí? Establece distinta gama de precios atendiendo al nivel de ingresos o rentas de los demandantes, ¿sí? Por así decirlo, y muy simplonamente, el que tiene mayor nivel de ingresos le cobra más caro, ¿sí? Y el que tiene menor nivel de ingresos le cobra más barato. ¿Está? Por ahí el típico ejemplo que se suele dar es cuando hay un solo profesional, ¿sí? En una pequeña localidad, en el pueblo, ¿sí? Como que yo les diga, el abogado del pueblo, el doctor del pueblo, ¿sí? El agrimensor del pueblo. ¿Está? Como termina siendo el único profesional que ofrece en ese territorio, en esa demarcación geográfica, ese bien o servicio, él establece el precio, digamos, que a discreción, ¿sí? Considerando el nivel de renta, cobra más caro o menos caro. Vulgarmente hablando, digamos, esto no es tan técnico lo que les voy a decir, es como que le ve la cara, ¿sí? A cada uno de sus clientes, como que le hace una radiografía, un escaneo, ¿sí? Y si presume que tiene un mayor nivel de renta, de ingresos, le cobra más caro. Y si no, le cobra más barato. Vamos a los criterios de discriminación material. Ahí ya cambia la pauta de diferenciación, la pauta de distinción. No tiene que ver el ingreso renta, sino el uso o función, ¿sí? Que le va a dar el adquirente, el demandante, ¿sí? De allí que parte de la bibliografía económica también denomina a la discriminación material discriminación funcional, ¿sí? Vuelvo a reiterar, atiende al uso o función
que le va a dar el adquirente. ¿Está? O sea, otra vez considera algo del adquirente. En el caso de discriminación personal, considera su nivel de ingreso o renta. En este segundo supuesto de discriminación material o funcional, lo que considera es el uso o función que le dará a ese bien adquirido, comprado, demandado, el demandante. ¿Sí? El típico ejemplo que ustedes, digamos, puede que lo conozcan, digamos, lo vivan, digamos, hasta a diario, a pleno, en sus familias, digamos, en sus viviendas, o en los comercios de sus padres. ¿Sí? Por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, ¿sí? Que es un típico ejemplo de servicio público monopólico. Está en donde, por ejemplo, hay una tarifa, ¿sí? Para la finalidad de electricidad para hogares, ¿sí? Para vivienda, digamos, destino habitacional, y hay otra tarifa más cara, más elevada para el comercio e industrias. ¿Está? Entonces ustedes ven ahí como el único oferente establece distinta gama de precios, ¿sí? Ya que estamos en presencia de un servicio público, ¿sí? El precio de los servicios públicos se conoce con el nombre de tarifa. Esta es, digamos, un poco el término más extendido en la comunidad. Lo mismo sucede, digamos, cuando era más extendido el servicio de telefonía fija. ¿Sí? Hoy ya prácticamente es un servicio que está en declive, ¿sí? En declinación, ¿sí? Cada vez hay menor demanda de la línea fija, ¿sí? De la telefonía fija. Pero también había una discriminación, una distinción en la tarifa según que sea, ¿sí? Telefonía para el hogar o telefonía con destino comercial. ¿Estamos? El uso o destino. No se olviden esas dos, digamos, cuestiones en materia de discriminación material. En último lugar, encontraremos un criterio de discriminación geográfica. ¿Sí? Acá nuevamente el único jugador, el monopolista, es el que atiende a dónde va a distribuir su bien o servicio. ¿Sí? Es como que yo les diga, generalmente en las ciudades, en los conglomerados urbanos, ¿sí? En el centro de la ciudad, generalmente es todo más caro. ¿Sí? Y si hubiera proveedores monopolistas de esos bienes o servicios, van a cobrar más caro en el centro de la ciudad que en la periferia. ¿Sí? Generalmente en la periferia, en las afueras de las ciudades, ¿sí? Generalmente el precio de los bienes y servicios es más económico. Está un criterio de discriminación geográfica. Entonces, no se olviden, por un lado, una primera clasificación, ¿sí? Que permite dividir a los monopolios en simples, por un lado, y en discriminantes, ¿sí? Por otro lado. Los discriminantes, a su vez, pueden atender a una razón de discriminación personal, de discriminación material o bien de discriminación geográfica. Por otra parte, también hacemos referencia, esto no es una clasificación, sino más que nada una descripción. Es como decir, también existen monopolios naturales y legales. ¿Sí? Acá no estamos contraponiendo, si ustedes prestan atención, permitan que vuelva a mi placa anterior, ven ahí que en esa placa es como que de un solo punto dividimos, digamos, simples y discriminantes. Está, es como los opuestos que se contradicen, ¿sí? Blanco, negro, ¿sí? Bueno, malo, por así decirlo. ¿Qué sucede? El natural o los monopolios naturales no se oponen a los legales. Es más, ¿sí? Muchos monopolios naturales son a la vez, es decir, revisten también la característica de monopolios legales. Paso a explicar, y acá es que los traigo como para que entre todos consideremos, ¿sí? Y vayamos profundizando esa respuesta. ¿Todos los monopolios son malos? La verdad que no. ¿Sí? Y esto un poco, digamos, suena un tanto chocante, ¿sí? Porque uno escucha por ahí mucho en los medios, redes sociales, ¿sí? Por parte de gente que no conoce mucho la materia, de que siempre hay que combatir los monopolios, ¿sí? Porque todos ellos son perjudiciales. Bueno, hay que poner, digamos, hay que bajar un cambio, ¿sí? Poner un freno de mano y ponerse a analizar, digamos, con sentido técnico esta cuestión, ¿sí? Hay monopolios que son naturales.
por favor, cuando preguntamos en examen o en parcial monopolio natural, no tiene nada que ver la naturaleza, ¿sí? El entorno, digamos, que haya un río, que haya una cascada. No, el monopolio es natural, digamos, en el sentido de que son mercados que tienen que adoptar una estructura monopólica, es decir, con un solo oferente, pues de lo contrario, o porque de lo contrario, ¿sí? Ese mercado, al tener competidores, ¿sí? Es decir, que hayan dos o más oferentes, se va a transformar en ineficiente. Cuando uno dice que algo es ineficiente, lo que quiere decir es que, digamos, hay derroche, hay más gastos que beneficios. ¿Sí? Es como que yo les diga, le pongo un ejemplo muy tonto, pago, por así decir. Y esto nos pasa muchas veces. Ustedes ven que a veces uno tiene ganas de estudiar, ¿sí? Uno se prepara un buen mate, un buen café, digamos, está de buen ánimo, ¿sí? Con la vibra para arriba, de buen chipá, como dicen nuestras madres. Y ustedes ven que por ahí en 2 horas estudian un montón de temas. Y hay otros días que uno está 5 o 6 horas y no le encuentra el pelo a la sopa, ¿sí? Y en 5 horas uno termina, digamos, estudiando, ¿sí? Introduciendo para sí, cultivando para sí una o dos cositas de un tema mucho más genérico. Bueno, ese día que ustedes en 2 horas estudiaron, supongan, 2 unidades de civil, frente a ese día que en 5 horas estudiaron 2 temas de una unidad, ¿sí? Ese día que estudiaron en 2 horas 2 unidades de civil, ustedes fueron eficientes. El día que en 5 horas estudiaron 1 o 2 temitas, fueron ineficientes. Lo mismo pasa en materia económica. Cuando hay derroche, ¿sí? Estamos en presencia de justamente una falta de eficiencia, ¿sí? Falta de eficiencia. Entonces, en estos mercados resulta ser que conviene que uno solo lo ofrezca, porque en realidad, más que conveniencia, es lo único que lógicamente se plantea como posible. Ustedes ven allí en el ejemplo, ¿sí? Esto de SAMSA y EMSA. Para los que son de Posadas, conocen que SAMSA es el proveedor de servicios sanitarios, ¿sí? Del agua potable. Y EMSA, ahí está con la vieja, digamos, técnica de mercadeo, electricidad de emisiones, hoy es energía de emisiones S.A., es el proveedor del servicio público. ¿Estamos? Entonces, vean, ¿a qué es lo que voy? En estos casos de servicios públicos, ustedes piensen, al menos digamos, en su locura, ¿será que es viable que haya competencia en el mercado de provisión de agua? ¿Se les plantea desde la lógica posible de que una empresa competidora a la par de SAMSA venga a hacer un tendido de red de servicio sanitario para toda la ciudad? Es imposible. Son servicios que deben ser brindados por un solo sujeto económico, ¿sí? Son servicios que deben ser brindados por una sola empresa, ¿sí? Porque haya un competidor, el precio, digamos, del agua no va a bajar. Al contrario, esa empresa que se va a querer meter a competirle a otra, prácticamente es imposible porque los costos que, digamos, que le va a llevar introducirse en ese mercado, que sería hacer una red eléctrica para una ciudad de 400.000 habitantes, después, si tiene que empezar a recuperar la inversión hecha, seguramente que va a producir a un precio más elevado, ¿sí? Y entonces, si hubiera competencia, la otra empresa que ya está instalada, ¿sí? Como ve que el otro cobra muy caro, también va a subir el precio. Entonces, eso termina en detrimento, ¿sí? Es decir, termina en perjuicio del consumidor o adquirente. Lo mismo se plantea con el caso de la energía eléctrica, ¿sí? Ahí ustedes tienen 2 claros ejemplos de monopolio natural. Conviene que una sola empresa provea el servicio público o de energía eléctrica o de agua y servicios sanitarios. Por otro lado, también encontramos monopolios legales. ¿Y qué es lo que son los monopolios legales? Son monopolios, ¿sí? Son mercados que adoptan una estructura monopólica, es decir, son mercados en los que hay un solo oferente, ¿sí? Porque así el Estado lo ha establecido, ¿sí? Es como que hay una voluntad, en definitiva, estatal, ¿sí? Que permite que haya un solo oferente de un determinado bien o servicio. Hay una apoyatura legal, hay una normativa que protege que la estructura de ese mercado se mantenga monopólica.
está que lo ofrezca una sola persona. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, dos ejemplos, ¿sí? Son, digamos, concordantes, digamos, son los mismos ejemplos que el monopolio natural, ¿sí? No todos los monopolios naturales son legales, es decir, no todos los monopolios naturales tienen protección legal o normativa, ¿sí? Pero una gran mayoría de ellos a la vez son legales, ¿sí? Entonces es la ley del Estado, ya sea a través de una ley de fondos del Congreso de la Nación, o dependiendo del lugar de provisión, por ejemplo, de un bien o servicio, una ley de la Cámara, digamos, de Representantes, por ejemplo, de la provincia, ¿sí? O hay veces que depende del Consejo Deliberante de un municipio, ¿sí? Hay una normativa, sea una ley nacional, ley provincial o una ordenanza municipal, ¿sí? Que se va concatenando con decretos reglamentarios y permiten, ¿sí? Que haya un solo oferente, ¿sí? No permite que ingrese un competidor para ofertar otro bien o servicio. ¿Está? Y bueno, ahí, digamos, calzan, van de lleno nuevamente esos mismos ejemplos, ¿sí? Provisión de servicio público, ¿sí? En el caso posadeño, SAMSA y EMSA. Y luego ustedes ven allí la imagen de un remedio, ¿sí? El Tamiflu, que en su momento cuando armé las plaquitas era un remedio muy demandado en aquella época, año 2009. Ya quedó tan atrás la gripe aviar o gripe A, ¿sí? ¿A qué es lo que voy? Los medicamentos, ¿sí? Cuando los laboratorios descubren, digamos, una droga, ¿sí? Para la curación, digamos, o a veces con tan solo efectos sedativos, digamos, de compasión, también hay medicamentos, digamos, para que la gente no sufra tanto sus dolores y enfermedades. Cuando se descubre ese mecanismo nuevo, esa droga nueva, es posible patentarlo, ¿sí? Entonces, se patenta, digamos, a favor de una empresa, ¿sí? Entonces, esa empresa adquiere un monopolio de explotación. Solo esa empresa puede producir y vender ese bien, en este caso el medicamento, ¿sí? Y lo podrá hacer por un plazo legal, que en cada país, ¿sí? Cada país tiene su propia legislación de protección, es lo que se llama de propiedad intelectual, ¿sí? Es una patente industrial que conforma algo más genérico que se conoce como derecho de propiedad intelectual. ¿Está? Entonces, supongan durante 10 años, durante 20 años, ¿sí? El medicamento solo puede ser producido por tal laboratorio. Y eventualmente, si ese laboratorio no lo quiere ofrecer, ¿sí? Puede licenciar, es decir, celebrar un contrato de licencia. Es como que le da la autorización para que otra empresa haga. Ahora bien, esa otra empresa seguramente va a tener que pagarle un canon o un precio a la empresa que registró la patente, ¿sí? Y como para que ustedes, digamos, vayan entendiendo cómo funciona la economía, por ahí habrán escuchado alguna vez que algún familiar de ustedes dijo, voy a comprar un medicamento genérico. ¿Qué es lo que es un medicamento genérico? ¿Sí? Que muchas veces son producidos por los ministerios de salud de cada una de las provincias de nuestro país, ¿sí? Son medicamentos cuya patente ha caducado. Está, es como que yo les diga, pasó ese lapso de 10 o 20 años de protección, entonces ya no hay un monopolio de explotación solo por la empresa que registró la patente a su nombre, y como está la fórmula, digamos, de producción, ¿sí? Registrada en lo que se llama un órgano, el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, o de la propiedad industrial, mejor dicho, está la fórmula de cómo producir. Caducó el tiempo de monopolio de explotación, entonces ahí sí puede venir un competidor, ¿sí? A solicitar que se le facilite la fórmula. ¿Está? ¿Por qué existe un plazo de 10 o 20 años para que esa empresa se aproveche económicamente, digamos, de ser el único oferente? Porque para poder elaborar un medicamento que se lanza al mundo, imagínense ahora en este contexto de pandemia, que hay, gracias a Dios, digamos, una carrera por la salud de la gente. Así como en la década del 60, habrán visto películas y series y demás cuestiones, había una carrera, digamos, espacial para ver quién ponía el primer hombre en la luna.
Hoy la carrera mundial es por la vacuna del COVID-19. Sí, y va a haber un laboratorio que definitivamente va a terminar patentando, ¿sí? Y por eso ustedes escuchan que hay distintos modelos de vacuna. ¿Está? Entonces, cada laboratorio es como que va con su manualcito, ¿sí? Ven que está el laboratorio AstraZeneca o Seneca, ¿sí? Donde hay apoyatura, digamos, logística de la Universidad de Oxford, ¿sí? Pero después está, digamos, el laboratorio de Johnson y Johnson, ¿sí? Está la vacuna rusa, que muchos se burlan del presidente Putin, está la vacuna israelí, está también hay dos laboratorios norteamericanos que están, digamos, hipotetizando, digamos, y avanzando fase por fase como para en algún momento patentar, ¿sí? Después se va a vender, más allá de que por ahí llegue sin costo al ciudadano que se va a ir a vacunar, va a ser el Estado el que va a terminar comprando. Es como que yo les diga, la República Argentina compra 7 millones de dosis, ¿sí? La República Federativa de Brasil compra 85 millones de dosis. Le compra a los laboratorios, ¿sí? A cada uno de ellos. Entonces, cerrando la idea, el medicamento genérico es un medicamento cuya patente caducó. Entonces los demás pueden fabricarlo. ¿Está? ¿Por qué existe esta idea de que es por un tiempo y no para la eternidad? Porque se entiende que, digamos, los genios, digamos, que son los que invierten en pagar a gente que estudie, que pruebe, que, digamos, prueba y error, como se suele decir, avance ese proceso de prueba y error, ¿sí? Forman parte de una camada, de una comunidad. Entonces, en algún momento eso tiene que llegar a la sociedad. Ellos fueron parte, digamos, de una comunidad en el año 2020 con todas las cosas buenas y malas que tiene nuestro mundo, ¿sí? Entonces, en algún momento, por ejemplo, hasta va a caducar cuando se registre la patente de cada una de estas vacunas. ¿Está? Entonces, cierro la idea. Las patentes farmacéuticas, así como cualquier, digamos, nuevo procedimiento de elaboración de algo o una nueva manera de fabricar algo, ¿sí? Recibe una patente industrial. Y la patente industrial es un monopolio de explotación. No es eterno, ¿sí? Tiene un límite temporal. ¿Está? Una vez que caduca, eso pasa, se suele decir, al dominio público. Al pasar al dominio público, entonces cualquier ciudadano, ¿sí? O cualquier miembro, en definitiva, de una persona jurídica como una empresa, SA, SRL, SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, podrá ir a solicitar la fórmula, digamos, de fabricación de ese medicamento. Muy bien. Entonces, vean, ¿cuáles son las consecuencias para la economía? ¿Cuáles son las consecuencias para la economía de la existencia de monopolios? ¿Sí? Acá digamos que tenemos que distinguir, no meter a todos los monopolios en la misma bolsa. ¿Sí? Entonces acá sí nos sirve estas nociones iniciales, principalmente, inclusive que nos lleva a distinguir monopolios naturales y legales. ¿Sí? Porque vean, por fuera de los monopolios legales y naturales, ¿sí? Dijimos ya que el monopolio natural conviene que son aquellos mercados que conviene que sean monopólicos. ¿Sí? Los monopolios naturales y los monopolios legales tienen protección estatal, entonces uno no los puede combatir, o el Estado en definitiva no puede dictar una normativa, ¿sí? Que abra el mercado para que haya competidores. Al contrario, conviene que dicte normativa para que ese mercado adopte estructura monopólica. Y esto tiene hasta un reflejo constitucional. ¿Sí? Ustedes lo ven allí, si leen después, fíjense, o lo pueden tener en PDF ya en su computadora o en el celular. Lean el artículo 42, segundo párrafo de la Constitución Nacional. Y ahí les va a hablar de que a los monopolios legales y naturales, ¿sí? Hay que controlarlos. ¿Está? ¿Y cómo se los controla? Una cosa es controlarlos y otra cosa es combatirlos. ¿Sí? Combatirlos significa buscar la manera en que ese mercado sea de competencia lo más perfectamente posible, que haya mayor cantidad de oferentes,
¿sí? Para que luego se vayan verificando esas otras condiciones de la competencia perfecta, ¿sí? Como ser esto de libre transparencia, libre entrada y salida de las empresas, perfecta transparencia digo, libre entrada y salida de las empresas, libre movilidad de los factores de la producción, ¿está? Pero bueno, entonces, distingamos, a los monopolios naturales y legales no los podemos combatir, tenemos que controlarlos. ¿Cómo los controla el Estado? Con los llamados entes reguladores. En teoría, ¿sí? Después ustedes, como buenos ciudadanos que son, ¿sí? Y algún conocimiento que van teniendo de cómo funcionan las cosas y demás, o lo que les cuentan sus padres o familiares, bueno, es, digamos, la bajada de realidad que uno siempre debe hacer. Los entes reguladores deben, por ejemplo, controlar a los concesionarios de servicio público. Está como que yo les diga, acá en Posada está el servicio público de provisión de agua y servicio sanitario por SAMSA. Hay un ente regulador que se llama el EPRAC, ¿sí? Que es una estructura del Estado que debe controlar. ¿Qué debe controlar? Que SAMSA, por ejemplo, produzca tantos metros cúbicos de agua por día. ¿Sí? Por eso si hay algún corte, ven que a veces sucede que en una ciudad o localidad, por ahí 12 horas, 24 horas, 48 horas, no hay, ¿sí? No hay la provisión del servicio. Entonces ahí se mete el ente regulador y le intima para que en el plazo de 10 horas o 24 horas se restituya el servicio bajo pena de imposición de multa. Está como que el Estado le está diciendo, bueno, vos sos el único, ponete los pantalones largos, ponete las pilas y provee el servicio, porque no hay otro. Y la gente necesita satisfacer la necesidad. Entonces, por ejemplo, le va a exigir cantidad mínima de producción, ¿sí? Por ejemplo, de metros cúbicos. Le va a exigir una calidad, ¿sí? Va a hacer control, digamos, de agua. Le va a exigir que vaya ampliando, por ejemplo, el tendido de red de agua, ¿sí? Las cañerías en toda la ciudad. ¿Está? Entonces, pero nunca le va, en última instancia, no es que le va a poder abrir el mercado y decir, vengan señores de, qué sé yo, aguas de posadas privadas a competir. No, eso el Estado le está garantizando. Explotá solo vos, pero dale la cantidad de agua con la calidad que te exigimos, ¿sí? Y si se corta el servicio, restituirle, bajo pena de que te impongamos multas. ¿Está? Así funciona entonces el monopolio natural. ¿Sí? Que muchas veces reviste este ropaje jurídico, digamos, de a su vez ser un monopolio legal, ¿sí? Con protección del Estado. La empresa que provee ese servicio público se lo llama con el nombre de concesionario, ¿sí? Es el concesionario de servicio público. Entonces, vean, sacamos de lado a los monopolios naturales y legales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los demás monopolios? Ahí sí, digamos, estamos todos de acuerdo. Trae consecuencias nefastas para la economía, ¿sí? Acá, digamos, antes de meternos en la parte técnica, yo lo que les quiero transmitir es lo siguiente, vean. Esto le explica a un profesor de economía, si tienen la suerte por ahí de acceder a YouTube, ¿sí? Búsquenlo como Martín Krause, él es profesor en la UBA. Él explica lo siguiente, ¿sí? Refiriéndose a la competencia, como la competencia, digamos, por fuera de los monopolios naturales y legales es buena, ¿sí? Es bueno que un producto sea ofrecido por muchas empresas. ¿Por qué? Porque pone el siguiente ejemplo, ¿sí? Dice este profesor, digamos, con mucha practicidad. Hagan de cuenta que, bueno, ven qué pasó este año, el Juego Olímpico de Tokio se aplazó un año. Juego Olímpico 2021, ¿sí? Hay una competencia de 100 metros, ¿sí? ¿Qué pasaría con ese atleta único competidor en esa competencia de 100 metros si él sabe que no tiene competencia? ¿Sí? Él durante este lapso anual de agosto de este año hasta julio del año que viene, ¿para qué se va a entrenar? ¿Sí? ¿Para qué se va a levantar todos los días? ¿Sí? A entrenar, a llevar una dieta racional, adecuada. Si él sabe que el año que viene tiene colgada, puesta la medalla de oro. ¿Está? Distinto es si él sabe de que va a tener competidores y va a tener 3, 4 rondas previas
como para llegar a la final con los 8 andenes en la carrera final de 100 metros. ¿Sí? Entonces tendrá que prepararse, ¿sí? Mejorar como persona, en su mentalidad, en su dieta, en su tipología muscular, como para intentar ganar. Eso mismo sucede en los monopolios, ¿está? Como hay un solo oferente, en primer lugar, como ven allí, maneja casi a discreción, maneja casi de manera absoluta el precio. Entonces, si lo eleva en demasía, lo eleva generalmente cuando quiere ampliar el margen de ganancia, puede haber gente que no pueda acceder a ese bien o servicio, ¿sí? Demandantes. Y entonces esos demandantes quedan insatisfechos porque tienen la necesidad y sin embargo no pueden adquirir porque el precio está muy elevado, ¿sí? En definitiva, ¿por qué es nefasta para la economía la existencia de un monopolio? Primordialmente por lo que ustedes ven allí, en la frase final. Al no haber competencia, no hay incentivo para mejorar el producto. Entonces hay escasa inversión en nueva tecnología, ¿sí? El monopolista ni se calienta en comprar mejor maquinaria, en capacitar a su empleado para un mejor servicio. Si sabe que los demandantes, ¿sí? Siempre van a comprar de él, que es el único oferente. ¿Sí? Es como que, hablando vulgarmente, tiene la vaca atada, ¿sí? Entonces nadie le compite, entonces no realiza inversión o capacitación en sus empleados, no incorpora nueva tecnología, no se preocupa en mejorar las técnicas de producción para producir a menor costo y en consecuencia poder bajar los precios, ¿sí? No tiene competencia y eso lleva a un estancamiento en general de la economía, ¿sí? Inclusive muchas veces puede dependiendo de la concentración de la economía, desencadenar algunos procesos de inflación, ¿sí? Pero ya es una cuestión técnica que, como para poder concatenarla, para poder relacionarla, ¿sí? Hay que estudiar en profundidad el instituto de inflación, ¿sí? En qué consiste técnicamente la inflación. Que alguna idea seguramente, y por cercanía en nuestro país, ustedes tienen, ¿sí? No se olviden que la inflación en general es la suba constante y generalizada del nivel de los precios, ¿sí? Al decir constante queremos decir que es durante un periodo considerable del tiempo. No es que solo sube estacionalmente el precio de un producto, en verano o en primavera o en invierno, ¿sí? Y al decir generalizada, queremos decir que la inflación abarca al nivel de todos los productos, no solo de algunos productos. Entonces es un nivel generalizado de precios que se va para arriba, ¿sí? Bien, cerrado la idea de los monopolios, ¿está? Cerrada la idea de los monopolios, ¿sí? En cierta manera hemos estudiado el mercado más imperfecto, ¿está? Ahora, digamos, vayamos analizando otros mercados, ¿sí? Que nos llegan al nivel de imperfección de los monopolios, pero sin embargo, digamos, son imperfectos y son perjudiciales para la economía y fundamentalmente para los consumidores, para los adquirentes, ¿sí? Pasemos entonces, en segundo lugar, a explicar y hacer la locución de los oligopolios, ¿está? Hagamos la misma tarea que hicimos en materia de monopolio y analicemos, digamos, la palabrita oligopolio. En el monopolio teníamos el prefijo mono, acá tenemos el prefijo oligo, ¿sí? Queriendo significar pocos, algunos. Y nuevamente el sufijo polio pretende significar vendedor. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la estructura de este mercado? ¿Sí? La existencia de pocos o algunos vendedores u oferentes y muchos compradores. ¿Está? Es como que otra vez estamos con serios problemas del lado de la oferta. Nos llegamos al extremo de que haya una sola empresa proveedora del bien o servicio. Sin embargo, son pocos o algunos. ¿Está? Entonces ahí otra vez tenemos fallas principalmente, primordialmente, en cuanto a la atomicidad del mercado. Vean, tenemos que hacer una fundamental distinción. Lo mismo que hicimos en monopolio, que había, digamos, distintas clasificaciones. Acá no es tan complejo,
porque encontramos por un lado monopolios con coordinación, ¿sí? O también llamados o conocidos como oligopolios colusivos. Y por otro lado encontramos oligopolios sin coordinación o no colusivos. ¿De qué depende el oligopolio con coordinación o sin coordinación? O se estarán preguntando, ¿con coordinación o sin coordinación de qué o de quiénes? De los actores, de los jugadores de ese mercado. ¿Quiénes son? Los oligopolistas. Está esos pocos o algunos vendedores de un determinado bien y servicio. Según cómo se comporten entre ellos, nos vamos a encontrar con oligopolios con coordinación o sin coordinación. ¿Sí? Hay veces que se van a poner de acuerdo entre ellos. ¿Sí? Ya vamos a ver con qué finalidad. ¿Sí? Y hay veces que entre esos pocos o algunos oferentes de ese determinado bien o servicio, entre esos pocos oligopolistas, ¿sí? No se ponen de acuerdo y deciden competir. ¿Está? Vayamos entonces a la primera variante, ¿sí? El colusivo. ¿Sí? Esto de colusivo, ¿sí? Anoten que proviene de una palabra, digamos, de la lengua española, ¿sí? La lengua castellana, que es coludir. ¿Sí? Coludir. Por favor, no anoten como a veces cuando estábamos en contextos presenciales de examinación y en los parciales escritos, anotaban coludear. No, el verbo de la palabra colusivo es coludir. ¿Qué es lo que es coludir? Digamos, es juntarse, reunirse, ¿sí? Varios entes o personas, generalmente para perjudicar a terceros. Eso es una acepción muy genérica. La acepción más propia en el mercado, digamos, en la ciencia económica, sí es la de este pacto o acuerdo, ¿sí? El oligopolio con coordinación, existe un pacto o acuerdo entre los oligopolistas. Ese pacto o acuerdo puede ser expreso o tácito. ¿Está? Expreso es porque hay, digamos, un contrato, un convenio que se firma, ¿sí? O hasta a veces inclusive lleva a que se forme un nuevo ente que administra que los integrantes de ese oligopolio colusivo cumplan lo que digamos, el contenido al cual se comprometieron en esos convenios, ¿sí? Pero desde ya les anticipo, las leyes antimonopólicas, ¿sí? Y de defensa de la competencia. Anoten que en la Argentina existe una ley nacional de defensa de la competencia. ¿Qué significa eso? Que la ley nacional de defensa de la competencia, entre comillas, combate que los mercados adopten estructuras monopólicas. ¿Se entiende? Son los mercados por fuera de los monopolios naturales y legales, que digamos son inevitables. Por fuera de eso se busca que haya concentración en la oferta, ¿sí? Ya sea que una sola persona o empresa provea un bien o servicio o que sea un grupo muy reducido de ellas. Cuando hablamos de un grupo muy reducido de ellas, estamos aludiendo al oligopolio con coordinación. Entonces, anoten que las leyes de defensa de la competencia prohíben los pactos expresos. ¿Está? Entonces, como ven allí, los pactos expresos son reprimidos por las leyes antimonopólicas. Reitero, en la Argentina se llama Ley de Defensa de la Competencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esos pactos o acuerdos se dan de manera tácita, es decir, no firman nada en concreto, en particular, para decir vos que después vamos a ver un ejemplo, tanto de oligopolio colusivo como no colusivo, ¿sí? Pero esas pocas empresas generalmente no firman nada que sea exigible. ¿Por qué no firman? Porque no pueden hacerlo. La legislación antimonopólica lo prohíbe. Entonces, ¿cómo se da ese acuerdo tácito? Muchas veces entre los propios, digamos, directivos, los jefes de esa empresa, ¿sí? Lo que hoy modernamente ustedes por ahí alguna vez habrán escuchado, los CEOs, ¿sí? CEO, ¿sí? Chief Executive Organization, ¿sí? Digamos, son
empresarios, los técnicos en administración de empresa, que llevan adelante, ¿sí?, la administración cotidiana de cada una de estas empresas, digamos que son monstruos económicos, digamos, de una entidad, muchas veces hasta más grande que los propios estados nacionales. ¿Dónde se ponen de acuerdo? En una charla de café, en un asado, en un piso 45 en Puerto Madero, ¿sí?, o en el piso 75 en Manhattan. ¿Está? Porque muchas veces responde a que son empresas de capital multinacional, ¿sí? Y son, digamos, acuerdos tácitos. Es como decir, vos no vendas, ¿sí?, por encima o por debajo de tal precio. Acuerdan entre sí, pero no firman nada. Muchas veces hay desconfianza entre ellos, ¿sí? Porque son todas, digamos, tienen un ánimo de lucro exacerbado, digamos, excesivo. ¿En qué se suelen poner de acuerdo? Por ejemplo, en el precio del bien o servicio, ¿sí? Es como que en vez de competir, y si compiten esos pocos jugadores se pueden dañar, se ponen de acuerdo, ¿sí?, en a qué precio vender. Muchas veces van a advertir que esas empresas venden a precios diferentes, pero no sustancialmente diferentes. Son precios parecidos, similares, una empresa por encima, la otra un poquito por debajo. Hay veces que se ponen de acuerdo en la cantidad producida, que también lo ven allí en la placa. Al ponerse de acuerdo en la cantidad producida, manejan de manera indirecta o mediata el precio, ¿sí?, puesto que si hay mucha oferta, el precio baja. Si no hay mucha oferta, ¿sí?, no hay mucha cantidad producida para luego ofertar, el precio sube. ¿Está? Y también suelen ponerse de acuerdo, este principalmente es el punto de acuerdo hoy en la actualidad, en el que se ponen de acuerdo estas mega empresas, en la distribución geográfica o estamentaria de los mercados. ¿Qué es esto de distribución geográfica o estamentaria de los mercados? Es lo siguiente, las empresas, los jefes operativos, los CEOs de estas empresas, cuando se ponen de acuerdo es como que dicen, vos le vas a vender, ¿sí?, a tal sector de la ciudad, en la periferia, yo voy a vender en el centro. ¿Se entiende? Es como que hacen allí una distribución geográfica. Yo vendo en los barrios y vos vendés en el centro. No me compitas, ¿sí? Es como que cada uno a su vez es un pequeño monopolista geográfico, ¿sí?, pero dentro del contexto de una ciudad. Nada opta que alguien que esté en el centro se vaya luego a la periferia. ¿Está? Pero como hay pocos oferentes, vamos al caso más extremo de que haya solo dos oferentes, ¿sí?, que sería un duopolio. ¿Está? Entonces dicen, vos ofrecés en el barrio, yo ofrezco en el centro. O hay veces que hacen una distribución estamentaria. ¿Qué es lo que son los estamentos de la sociedad? Son las clases sociales, ¿sí? Y esto yo les invito algún día que lean las cuestiones de mercadeo y de marketing. Por ahí tienen algún amigo, conocido, pariente o familiar que estudió marketing. Ellos hacen una subclasificación, digamos, de tipos de personas, muchas veces atendiendo al nivel de ingreso económico, básicamente clase alta, media y baja, ¿sí? Pero muchas veces también tienen que ver con el segmento de la edad, ¿sí? Cuando ustedes, inclusive muchas veces, escuchan hablar esto de los millennials, la generación X, ¿sí?, la generación Y, provienen fundamentalmente de la ciencia del mercadeo, ¿sí? Es como que toman y elaboran un sujeto base que tiene determinadas necesidades, ¿sí? Generación millennial, o como antes se les llamaba los boomers, para los que nacimos antes del año 84 para atrás, ¿sí? Luego la generación millennial, luego los X, luego los Y, ¿sí? Vean, aquí les traigo un claro ejemplo de mercados oligopólicos. Quedaron viejos, digamos, en la visualización los logos, ¿sí? Claro, Personal, Movistar, ¿sí? Servicio de telefonía móvil, ¿sí?, y datos. Está desde el año 2012, la lucha en teoría es de datos, porque el mercado de provisión telefónica no es un oligopolio, permítanme que vuelva para atrás, no es un oligopolio sin coordinación, ¿está? Hay coordinación entre Claro, Personal y Movistar, y nos hacen creer que están compitiendo entre sí
con las tarifas y todo ese sistema cómo es, de movilidad, que uno puede irse con su propio número a otra compañía. Es como que yo les diga, a la gilada nos hacen creer que compiten, pero en realidad no compiten, porque las tarifas no son sustancialmente diferenciales. ¿Está? Lo mismo encuentran allí esto del mercado, hipermercados, Carrefour, Walmart, Libertad. ¿Sí? Yo siempre hago la pregunta en el contexto presencial y digo, ¿cuál de estos monstruos está en la ciudad de Posadas? ¿Sí? Para los que son posadeños la respuesta es fácil y rápida, dicen, está el hipermercado Libertad, ¿sí? Allá al costado de la terminal de ómnibus. Carrefour no tenemos en la provincia de Misiones, pero ¿qué sucede? Yo vuelvo a preguntar, ¿Walmart está en Posadas? Y ahí nos damos cuenta de que Walmart sí está en Posadas, ¿sí? A través, digamos, de la marca comercial Chango Más, ¿sí? ¿Qué sucede? Es como que la marca Walmart, ¿sí? Apunta a un segmento de clase media, media alta, ¿sí? Y ya el propio nombre, en cierta manera, lo indica, de la marca comercial Chango Más, apunta a un segmento media, clase media, media baja, ¿sí? Entonces, Walmart y Libertad, en cierta manera, no se compiten, ¿sí? Ustedes saben dónde queda el Walmart, en cierta manera, Chango Más por la avenida Tacuarí, para los de Posada, y Libertad ya también en la periferia, pero apuntando a un sector clase media, media alta, ¿sí? Por eso también hace poco tiempo incorporó, ¿sí? Este sistema de concesión para la provisión de la comida, digamos, rápida, ¿sí? Con el McDonald's, que es otra empresa, digamos, un franquiciado, ¿sí? Un franquiciante, un sistema de franquicia, pero dentro de ese contexto, dentro del playón, también se provee otro servicio, pero que apunta para lo que es el mercado posadeño, a un segmento del sector clase media, media alta, ¿sí? Entonces, Claro, Personal y Movistar, Carrefour, Walmart y Libertad, ¿qué es lo que han hecho? O bien una distribución geográfica o bien estamentaria, ¿sí? Prefieren no competir en general, se ponen de acuerdo dónde distribuir sus bienes o servicios, así no se compiten tanto y no tienen que bajar el precio para que el margen de ganancia siga siendo, digamos, razonable y hasta elevado, ¿sí? Y a su vez no permiten que venga otro competidor, ¿sí? A competirle y que los desplace. Entonces, ese es un mercado, ¿sí? Oligopólico y colusivo, es decir, con coordinación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vean que esto es perjudicial, porque como lo ven allí en la llave cerrada, ¿sí? El paréntesis, termina funcionando como un monopolio de hecho, es decir, como un monopolio en la práctica. ¿Por qué? Porque en definitiva es como que hubiera un solo centro decisor. Si se ponen de acuerdo en el precio o en la cantidad producida o a dónde o cómo distribuir los bienes y servicios, es como que en definitiva hubiera una sola voluntad, ¿sí? Y no hay una real competencia. Y esto claramente que perjudica. ¿A quién perjudica? Principalmente al demandante, ¿sí? Al adquirente de esos bienes o servicios. ¿Estamos? Entonces, vean, por otro lado encontramos la variante de oligopolio no colusivo, sin coordinación, ¿sí? Acá no hay pacto o acuerdo, ¿sí? Los pocos oligopolistas no se ponen de acuerdo entre sí. Esto muchas veces desata, genera la guerra de precios, ¿sí? Y en este es muy interesante este mercado oligopólico sin coordinación, porque ahí hay interdependencia estratégica, ¿sí? De las decisiones de uno y otro competidor. Es como que están jugando al ajedrez, ¿sí? Eso sí, si fuera un duopolio, que ya es oligopolio, es una subvariante de oligopolio, pero puede haber 4 o 5 competidores que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Parte de la conducta de esos pocos jugadores se estudia en la llamada teoría de los juegos, ¿sí? Y hoy hay toda una ciencia, y si algún día tienen la suerte de ver esa película, que algo hablamos en el curso de ingreso, ¿sí? De una mente brillante del matemático estadounidense John Nash,
Justamente él hizo un aporte muy importante a la llamada teoría de los juegos, principalmente en la competencia entre oligopolistas, que no se ponen de acuerdo. Como muchas veces a los oligopolistas les conviene ponerse de acuerdo, pero mientras no se ponen de acuerdo se compiten. Cuando se compiten, es como que algo de competencia por lo menos hay. Entonces, o se compiten produciendo mejores bienes y servicios, o se compiten bajando los precios, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de mercado oligopólico no colusivo? El mercado de las aerolíneas, ¿sí? No les hablo del caso argentino, donde prácticamente, ahora con que se fue la empresa LATAM, ¿sí? Esto que era capitales chilenos y brasileros, ¿sí? Prácticamente nos manejamos con un cuasi monopolio predominante de aerolínea argentina, ¿sí? Es muy pequeña la cuota de mercado que tendría, por ejemplo, las otras empresas, ¿sí? Como Flybondi, Austral también es parte de aerolínea, pero en otros países y en muchos países europeos y en Norteamérica, digamos, las aerolíneas compiten. Son pocas las que ofrecen el servicio de transporte aéreo, ¿sí? Y bueno, terminan compitiendo y compiten en las tarifas, en esas compras, digamos, de última hora o de últimos pasajes, que a veces es un precio irracional de lo barato que se puede conseguir algún ticket, digamos, de pasaje aéreo. Está, como ven allí, para el consumidor termina siendo menos colusivo, ¿sí? Pero el oligopolio no colusivo trae un grave riesgo que tiene que ver cuando nos encontremos con un duopolio, es decir, un mercado oligopólico con solo dos competidores. Como se están compitiendo, puede ser que alguno de ellos, como una competencia, como una guerra, pierda. Cuando pierde, estamos hablando de que cae en quiebra. Y como generalmente en esos duopolios cada uno atiende una cuota de mercado muy importante, ¿sí? Digamos, un duopolio bien distribuido sería como que cada uno atiende al 50% de los consumidores, pero a veces puede ser 60 y 40% en cada lado. Supongamos que quiebra el que tenía la cuota de mercado del 40% del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Existe un grave riesgo de que por un tiempo considerable, el que quedó, digamos, vigente, el competidor que quedó vigente, que pasa a ser monopolista a su vez, le va a llevar un buen tiempo poder producir en la cantidad de bienes y servicios necesarios como para atender la cuota total del mercado. Entonces, mucha gente queda insatisfecha por un tiempo. Entonces, es un grave riesgo. El duopolio conlleva ese riesgo, como compiten esos dos duopolios sin coordinación, que es una variante de los oligopolios, como le dije. ¿Sí? Compiten y uno se va a la quiebra, digamos, por esa lucha encarnizada. Entonces, de por sí el mercado se transforma en monopólico, lo cual no es bueno, ¿sí? Porque más que nunca la decisión va a quedar al arbitrio de una sola empresa. Y como consecuencia de ello resulta ser que mucha gente queda insatisfecha, sin poder satisfacer porque no hay una empresa que tenga la cantidad de empleados o la cantidad de capital como para producir, supongan, ese 40% restante del bien. Le va a llevar un tiempo adaptar la capacidad productiva. ¿Sí? Seguramente va a tener que hacer inversiones de nuevas plantas, nuevos trabajadores, nueva maquinaria, nuevos centros de distribución. ¿Estamos? Muy bien. Bien, bien. Entonces vean, ¿sí? Hemos sacado ya, desarrollado el estudio de el mercado monopólico y el mercado oligopólico. Vamos al siguiente, ¿sí? Que también es un mercado de competencia imperfecta. ¿Sí? Es el mercado de competencia monopolística. Si ustedes prestan atención, digamos, intentan, digamos, hacer una interpretación de estos términos, ¿sí? Una interpretación literal, lingüística, de significado, semántica, pareciera que estamos locos. ¿Cómo vamos a hablar de competencia monopolística? Pareciera dos términos contradictorios entre sí. Prima facie, como se suele decir, o prima facie, ¿qué significa? En un primer vistazo, a primera vista, pareciera una contradicción entre los términos. Porque si hay competencia no puede haber ningún aspecto monopólico. Y si hubiera
digamos, un aspecto monopólico, no podría haber competencia. Vean, ¿qué es lo que hay? Sí hay competencia. ¿Por qué? Porque hay muchos vendedores, muchos oferentes de esos bienes y servicios. El tema es que cada oferente no ofrece un bien idéntico. ¿Sí? Y recuerdan, permítanme que vuelva hacia atrás. Recuerdan que una de las condiciones del mercado de competencia perfecta era la homogeneidad del bien. Y dijimos en aquel entonces que tiene que ver con que el bien ofertado, vendido, demandado, adquirido por todos los actores, por todos los jugadores, era absolutamente idéntico. ¿Sí? Llegando al absurdo que inclusive ni existirían las marcas comerciales para la diferenciación. Entonces, en el mercado de competencia monopolística no hay homogeneidad del bien, porque los distintos competidores, que a su vez son muchos, eso viene de bueno, eso es bueno, digamos, en el mercado de competencia monopolística hay muchos oferentes, ¿sí? Pero no producen bienes idénticos, sino que son bienes similares, parecidos, ¿está? De tal manera que producen un bien similar que, como satisface un mismo tipo de necesidad, termina compitiendo con el bien que produce, el bien o servicio producido por el competidor. ¿Está? Entonces, de allí la competencia, hay muchos oferentes, pero cada uno ofrece un bien, digamos que él solo lo podría fabricar, porque tiene sus propias características, ¿sí? Y solo esa empresa puede determinar, ¿sí?, los elementos y las condiciones para poder determinar el precio de su bien, ¿sí? Lo cierto es que terminan compitiendo, ¿sí? Pero cada uno produce su propio bien, ¿sí? De allí el aspecto monopólico. Ahí vemos dos grandes mercados, por ejemplo, el mercado de los yogures, ¿sí? Ahí ven eso del yogur, la Activia. Uno va a un supermercado, un hipermercado, al chino. 3, 4 góndolas, todo de variantes de yogures. Y ni que hablar, digamos, de los shampoos y cuestiones de estética, ¿sí? ¿Por qué compiten? Porque cada empresa, hay mucha oferta, como les digo, 3, 4 góndolas de cada uno de estos productos, ¿sí? Y varios pisos a su vez de cada góndola. Está el yogur que viene con el cereal, el otro con la pulpa de limón, el otro con la frutilla, el otro con el morango, el otro con el maracuyá, el otro que es para la digestión. ¿Qué sucede? No son bienes o productos idénticos, son parecidos, similares. ¿Qué pasa con el consumidor? Si compra un producto, no compra el otro. Si ya compramos, digamos, el pack de 3 o 4 con cereales, seguramente no vamos a comprar el que trae frutilla y dulce de leche. Y viceversa, el que compra con dulce de leche no va a comprar el que viene con cereales. Lo mismo el tema del champú, con tanta variante, que con el provitamina, que con probiótico, que esto, que aquello. El probiótico es para los yogures en realidad. ¿Sí? Entonces, hay tanta variedad de productos, ¿sí? Pero todos ellos son parecidos y es para un mismo tipo de necesidad, como que yo les diga, alimentación en la merienda, ¿sí? O shampoo para el pelo. El que consume un producto no consume del otro y por eso terminan compitiendo, ¿sí? Pero cada uno es ofertado por una empresa distinta, no hay uno solo que lo oferta. Otro típico mercado, digamos, el de los celulares, ¿sí? Está en los celulares. Podemos discutir si a su vez no adopta una estructura oligopólica de pocos oferentes, porque no son 30 empresas celulares. Serán alrededor de 10 o 15 que dominan, digamos, el mercado y la cuota mundial. ¿Está? Pero cada celular es único y exclusivo, prácticamente como cada persona. ¿Sí? Todas las condiciones, digamos, de hardware, de software que tengan. ¿Sí? El lente de fotografía. ¿Sí? Y cada empresa entonces fabrica su propio bien, pero que termina compitiendo con el del competidor. Si uno ya se compra un celular, digamos, este del Samsung, yo ya no compro el Xiaomi, ¿cómo es que se llama? El de los chinos.
¿sí? Xiaomi, o ya no compro el de la manzanita, ¿sí? Que no estoy en condiciones de comprarlo tampoco en estos momentos. Uno compra un bien y no compra el otro, entonces terminan compitiendo entre sí. ¿Estamos? Último mercado de competencia imperfecta, ¿sí? En cierta manera, esto viene a ser la contracara del monopolio. En el monopolio dijimos, nuestro grave problema es la oferta, un solo oferente. ¿Qué pasa en el monopolio? El grave problema, tal o hasta más grave muchas veces, está en la demanda, ¿sí? Porque analicemos otra vez las partículas que integran este término compuesto. Mono 1, sólido comprador, un solo comprador. Esa es la estructura de este mercado. Un solo comprador o demandante y muchos vendedores. Cumple, digamos, de cajón, de pleno esa pauta de mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque hay un solo actor en este caso que termina determinando, ¿sí?, el mecanismo de fijación del precio, termina determinando el precio. Porque los vendedores van a tener que vender al precio que quiere el comprador. Porque no pueden ofrecer a otro precio más alto porque nadie va a comprar, porque solo compra él. ¿Está? Entonces, es lo mismo, digamos, que el monopolio, pero viéndolo desde el otro punto de vista. ¿Sí? Con otro color de cristal, como se suele decir. ¿Sí? Es la contracara del monopolio. Acá existe un solo comprador y la conducta de ese único actor o jugador, comprador o demandante, también distorsiona absolutamente el mercado. Maneja casi a discreción la demanda, ¿está? Y por ello el precio. Él, si le suben el precio, él deja de comprar. Y la empresa sí o sí van a tener que bajar el precio porque no van a tener a quién venderle. ¿Está? ¿Cuáles son ejemplos de estos mercados monopsónicos? Algunos mercados agrícolas, ¿sí?, en donde la demanda se concentra en un solo sujeto. ¿Sí? Algunos mercados concentradores, ¿sí?, que aglutinan, por ejemplo, los productos de distintos productores. ¿Sí? También encontramos otro ejemplo acá en la República Argentina, ¿sí?, en esta entidad, digamos, es una empresa estatal que se llama Camesa, en el mercado mayorista de luz, de energía eléctrica en la Argentina. Por ahí ustedes se acordarán el año pasado, allá por mitades de junio, que un día se cortó la luz en todo el país. Increíble, digamos, en el año 2020, pero sucedió. Y ahí todos empezamos a manejar la noción de qué es lo que era Camesa. ¿Qué es Camesa? Es la empresa estatal, ¿sí?, que le compra a los productores de energía eléctrica, ¿sí?, a las empresas productoras de energía eléctrica. Es como que yo les diga a un ente estatal que, por ejemplo, le compra energía a Yacyretá, ¿sí?, que es una entidad binacional argentina-paraguaya que produce energía hidroeléctrica. Camesa le compra y luego vende en las provincias, ¿sí? Es como que Camesa, desde un lado, es monopsonista. Cuando le compra, por ejemplo, a la hidroeléctrica Yacyretá, pero también puede ser a la hidroeléctrica Salto Grande, ¿sí?, en Entre Ríos, ¿está? Compra, digamos, a esos grandes generadores de energía mayorista. Por un lado compra y a su vez del otro lado vende. Y es el único que vende a cada uno de los entes provinciales, como que yo le diga, a ENSA o a las cooperativas que en algunas localidades provee el servicio de energía eléctrica en el interior de nuestra provincia. Es como que Camesa, desde un lado, es único comprador monopsonista. Y desde el otro lado, el único que ofrece a su vez lo que compró, porque le vende a las provincias para que luego las provincias, con sus entes provinciales, a veces estatales, a veces empresas privadas o a veces empresas con participación estatal mixta, con la energía eléctrica lleguen a los hogares, a las empresas, a los comercios, a las industrias. Así que bueno, con esto entonces vamos cerrando, ¿sí?, el panorama del día de la fecha. ¿Sí? Hemos desarrollado todos y cada uno de los mercados de competencia imperfecta. ¿Está? Traigo nuevamente, digamos, acá a la mesa, al escritorio, la idea de don Paul Samuelson. Vivimos rodeados de mercados de competencia imperfecta. ¿Está? A no desesperarse.
¿sí? Y en todo caso, uno como consumidor informado, ¿sí? Ahora ustedes ya saben, digamos, cómo muchas veces las empresas no compiten, sino que nos hacen creer que compiten, a no desesperarse a la hora de comprar o demandar un bien o servicio, ¿sí? Muchas veces esas promociones, así que son, digamos, tiradas en los medios de comunicación, es como que siempre, digamos, traen algo consigo. ¿Sí? Por ahí ustedes ven inclusive que hasta en el mercado de hipermercados y otros entes que proveen bienes y servicios típicamente consumidos en los hogares, ven que dice, por ejemplo, hay veces que le dice 40% de descuento con la compra de la segunda unidad. Y es como que uno queda ahí, así parece el meme ese que queda pensando, ¿qué es lo que me está queriendo decir? 40% de descuento, qué buena oferta. Pero piénsenlo, cuando le está diciendo 40% de descuento en la segunda unidad, lo que le está diciendo es que en realidad hay un descuento total del 20%. ¿Está? Entonces, cuando le dice 40%, en realidad el descuento es de 20%. Y si, por ejemplo, le dice 60% de descuento en la segunda unidad, ahí el descuento total por ambas unidades adquiridas es del 30%. ¿Sí? Acá traemos a colación todas estas cuestiones que hablamos cuando desarrollamos la noción de utilidad marginal. ¿Por qué nos ofrecen más barato la segunda unidad? Porque saben que no la necesitamos. Y nosotros solo estamos dispuestos a adquirir la segunda unidad si lo fuere a un precio inferior. ¿Está? ¿Por qué no queremos seguir comprando? Porque ya estamos satisfechos, quizás ya con una sola unidad. La segunda unidad, en teoría, en principio no nos haría falta, pero solo estaríamos dispuestos a adquirirla si bajara el precio. ¿Está? Entonces, digamos, son distintos tips que uno como consumidor y ustedes, digamos, de a poquito como estudiantes de esta apasionante carrera de abogacía, vayan conociendo para que, digamos, seamos ciudadanos como críticos, ¿está? Digamos, para que no nos metan un buzón o que no nos metan el perro, ¿está? Bueno, gente, me voy despidiendo, ¿sí? Agradezco la atención que me brindaron y nos vemos en la clase siguiente, ¿está? Muchas gracias, suerte, cuídense, cuiden a su gente y nos vemos la clase siguiente. Muchas gracias, chau, chau.